Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Y en esta emisión los invito a aproximarnos una compilación de documentos escritos por el general de nuestras guerras independentistas, Máximo Gómez. Conoceremos del más reciente estreno de la compañía Rosario Cárdenas y de Pequeña Cascada, nuevo DVD de Javier Salva y Saxos. De todo esto y mucho más los estaremos comentando hoy. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Unir de manera secuencial y a modo de colección la vida y obra de Antonio Maceo y Máximo Gómez constituye el principal objetivo de un proyecto a nivel nacional que por 5 años ha impulsado y desarrollado el Instituto de Historia de Cuba de La Habana. Existían múltiples compilaciones de documentos relacionadas con ambos próceres, pero había mucha documentación que todavía faltaba por compilar o que existían compilaciones pero que estaban muy fraccionadas. Sin dudas, un material enriquecedor que abarca a dos figuras imprescindibles de la gesta independentista del pueblo cubano. Como la obra se llama Brutal, estoy trabajando con la forma bruta del movimiento y no realmente con una estética tan diseñada, sino la parte más brutal del movimiento. Estamos utilizando ideas, movimientos, imágenes que son muy brutales y a la vez dan ese sentimiento de que tratando de sacar la esencia de ese movimiento. Entonces ese vínculo entre lo que es la experiencia tan fuerte que tengo, ¿no? Tanto en el camino pedagógico como coreográfico, esa disciplina de la compañía que Nelson arrastra y una mirada que tenemos en común entre las imágenes y siempre, por supuesto, con su originalidad, su creatividad. Esta exposición primeramente se compone de un dibujo de la serie de nuestro tiempo. Con esta el artista dio sus primeros pasos en la aproximación a la temática social tan presente en su legado y como colofón presenta El intelectual, una pintura realizada en momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos cuadros son un reflejo de la contemporaneidad de la obra de Pogolotti, un creador cuyo arte no ha envejecido, se aprecia latente y en sintonía con la realidad del mundo. Abarcaremos un repertorio bastante, vamos a hacer un concierto ambicioso porque vamos a abordar desde periodos, por ejemplo, barroco, clásico, romántico, impresionismo, compositores cubanos. Desde el lenguaje del jazz y la fusión armónica de disímiles recursos, Javier Salva y Zeta Saxos nos deleitan con el DVD Pequeña Cascada, una producción que como regalo por su 10º aniversario incorpora nuevas sonoridades, géneros y estilos. El Instituto de Historia de Cuba ha trabajado en una compilación de cartas, artículos y otros documentos escritos por el general del Ejército Libertador Máximo Gómez Báez, una de las figuras cimeras de nuestras guerras independentistas, ejemplo de internacionalista y genio militar. Este digno dominicano de nacimiento, cubano de corazón, conocido como el Generalísimo, asumió la decisión de luchar por la isla hasta lograr la independencia de España, condición que honró hasta su muerte. Los detalles con la colega María Carla González Mir.
Unir de manera secuencial y a modo de colección la vida y obra de Antonio Maceo y Máximo Gómez constituye el principal objetivo de un proyecto a nivel nacional que por 5 años ha impulsado y desarrollado el Instituto de Historia de Cuba de La Habana. Si bien importantes historiadores y biógrafos han contribuido a estudiar y entender la trayectoria y pensamiento político de ambos próceres, la necesaria compilación deviene una forma atractiva, completa y eficaz de acercarnos desde una perspectiva más humana a sus figuras. Después del triunfo de la Revolución Cubana se publican innumerables compilaciones de documentos de Máximo Gómez, pero no existía, se paraliza el proyecto de las obras completas de Máximo Gómez. Por eso, el Instituto de Historia de Cuba retoma esta idea original. Incluso se había concebido la creación de una fundación, la Fundación Máximo Gómez, que en estos momentos está creada en República Dominicana y funciona bien, pero las obras de Gómez sí se había paralizado. Lo asumimos junto con las obras de Maceo. Al instituto han trabajado numerosas entidades como el Centro de Estudios Martianos, el Archivo Nacional, la Oficina de Asuntos Históricos, entre otros, que de forma considerable han aportado valiosa documentación. En estos momentos ya tenemos lista para imprenta el primer tomo, que sería la correspondencia cruzada Gómez-Maceo, un segundo volumen, que es el diario de campaña, pero ya el diario de campaña no sería a la usanza en el mismo estilo o la misma concepción de la de 1940. Aquí de lo que se trata es de publicar el diario de campaña en una edición anotada, pero siendo fiel a lo que es el ejemplar de las notas que redacta Máximo Gómez durante los 30 años que está publicando su diario de campaña, respetando la ortografía. En la edición de 1940 se le incorpora información, se le quita información. Aquí vamos a respetar lo que está en las notas de su diario. Y un tercer tomo que ya también está culminado, que son las obras literarias y los ensayos políticos de Máximo Gómez. El tomo 4 sería la correspondencia familiar, que es muy abundante. En el Archivo Nacional se encuentra una papelería bastante copiosa, voluminosa, sobre este tema, y desde luego que va a ser también de mucho interés, muy atractivo para los usuarios que se acerquen a esta literatura. Las obras completas de Antonio Maceo y Máximo Gómez devienen resultado de una extensa y profunda labor investigativa. Sin dudas, un material enriquecedor que abarca a dos figuras imprescindibles de la gesta independentista del pueblo cubano. Pero lo importante es que estamos coordinando. Esto es obra de muchos, de mucho tiempo, pero también de muchos. Aquí hay que aunar voluntades, el esfuerzo de las instituciones del país, que nos puedan ayudar, que puedan colaborar, porque al final esto es un proyecto nacional y creo que es lo más importante, con fines docentes, con fines divulgativos, y para conocer realmente, desde el punto de vista ya investigativo, profesional, el pensamiento tanto de Antonio Maceo como de Máximo Gómez, lo primero es conocer toda la documentación, y qué mejor que tener sistematizada, compilada toda la documentación, o al menos la mayor parte de la documentación de estos dos próceres, para poder entonces enfrentar las tareas de investigación. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales. Con una impronta creativa marcada por una gran riqueza en sus expresiones, gestualidad y movimiento, la compañía Rosario Cárdenas ha regresado a las tablas este septiembre con un estreno brutal. Esta nueva pieza, en cartelera hasta el próximo domingo 25 de septiembre, se suma a la trayectoria de la agrupación, caracterizada por su fuerza y aires renovadores, que le han valido un lugar destacado en la escena cubana contemporánea y reconocimientos en selectas plazas extranjeras. En cada espectáculo, la compañía Rosario Cárdenas sorprende al público por la fuerza que proyectan sus bailarines, el dominio técnico y la pasión con la que danzan. Su más reciente estreno así lo demuestra.
Centrando su mirada en las experiencias de los artistas involucrados durante el periodo de confinamiento, la obra Brutal del bailarín y coreógrafo cubano-francés Nelson Reguera lleva al escenario en forma de movimiento miedos, cambios y reflexiones, esas circunstancias que según el autor nos hacen crecer. Como la obra se llama Brutal, estoy trabajando con la forma bruta del movimiento y no realmente con una estética tan diseñada, sino la parte más brutal del movimiento. Estamos utilizando ideas, movimientos, imágenes que son muy brutales y a la vez dan ese sentimiento de que, tratando de sacar la esencia de ese movimiento. La obra guarda en sí infinitas posibilidades de interpretación. Las historias, alineaciones y luchas internas que refiere son transmitidas a través de movimientos corporales primarios que, como el barro, muestran la belleza de lo imperfecto. Yo empecé mi carrera artística como bailarín aquí con la compañía de Rosario Cárdenas. Fue donde me formé, fueron mis primeros pasos profesional. Fue donde obtuve toda una base que me ayudó tanto para todo lo que he viajado en todo el mundo. Esa base tan grande que Rosario me dio, me ha ayudado para poder viajar por todo el mundo y participar con tantos coreógrafos. Y claro, para mí es un honor tan grande siempre regresar a mi país. Entonces ese vínculo entre lo que es la experiencia tan fuerte que tengo, ¿no? Tanto en el camino pedagógico como coreográfico, esa disciplina de la compañía que Nelson arrastra y una mirada que tenemos en común entre las imágenes y siempre, por supuesto, con su originalidad, su creatividad. Entonces, es muy, muy interesante porque es como la savia joven, ¿no? Que siempre enriquece todos los caminos. Junto a la compañía Rosario Cárdenas, con más de 3 décadas de experiencia, Nelson Reguera también ha creado piezas como Deseo y Murmuro. Brutal deviene ahora un espectáculo resultado de una mayor madurez artística y profesional. Para mí no tengo una proyección de donde quiero llegar. Yo estoy aquí en el momento y compartir ese momento con estos bailarines, también con todo el elenco artístico de la compañía y también compartir ese momento con el público. No es que yo quiera recibir algo, pero quiero compartir algo con toda esta experiencia que hemos tenido juntos todo este tiempo. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o contactarnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Con el agua de río, con el agua de mar, con el agua de río, yo me llevo todo lo malo. Con el agua de río, con el agua de mar, con el agua de río, yo me llevo todo lo malo. Yo me llevo todo lo malo, yo me llevo todo lo malo. Con el agua de mi río, yo limpia todo lo malo. Con el agua de río, con el agua de mar, con el agua de río, yo me llevo todo lo malo. Y yo me llevo todo lo malo. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales, siga con nosotros. Vamos ahora a nuestro recorrido, para eso ya está lista Laura López. El saludo para ella. Gracias, Rosy. En este recorrido web haremos referencia a un género propio del periodismo hipermedial que cada vez tiene mayor presencia en los espacios digitales cubanos. Estamos hablando precisamente del dossier. Un dossier hipermedial es una página que se crea dentro de un sitio web de un medio de comunicación. Normalmente en esto se recogen varios trabajos periodísticos que ese medio ha realizado sobre un tema determinado. Esta es una modalidad que cada vez tiene más adeptos, pues posibilita encontrar información sobre una misma temática desde el abordaje de diferentes géneros periodísticos como entrevistas, reportajes, crónicas, entre otras.
En Cuba, poco a poco se implementa más y algunos sitios culturales como la jiribilla ya hacen de su práctica algo habitual. Específicamente, hoy le traemos 2 propuestas de dossier confeccionados por esta revista cultural cubana. El primero de ellos se titula 100 años de la novia de Matanzas y está dedicado a la reconocida poetisa cubana Carilda Oliver Labra. En la compilación se recogen 6 textos de autores diferentes en los que se nos aproxima a la creación poética de la escritora, recordada por la sensualidad, desenfado y el candor de sus letras. Entre los trabajos más interesantes podrá encontrar una entrevista íntima realizada a Carilda por el periodista Tony Piñera. En ella, la poetisa conversa sobre temas personales como el amor, la familia, la inspiración o el hogar. Además de esta entrevista, en la recopilación se encuentran datos biográficos de interés, reseña de algunas de sus obras, incluso una selección de los poemas más importantes de su carrera literaria. El otro dossier que le traemos en este espacio es Los que son de Pupi son, evidentemente en homenaje al maestro de la música cubana César Pupi Pedroso, a quien perdimos físicamente hace poco tiempo. En este espacio, la jiribilla ofrece 5 textos que honran a uno de los directores más importantes de la música popular bailable del país. Entre la selección se halla Coda para el sandunguero y Pupi Pedroso, el César de la canción popular, 2 poemas escritos por Gustavo González y Alex Díaz respectivamente tras el fallecimiento de este artista cubano. César Pupi Pedroso, Más allá del zongo, es otro de los textos que podrá encontrar en el dossier. En este caso específico, el escritor y crítico de música Emir García Meraya cuenta cómo Pupi llegó al estrellato, cuáles son las peculiaridades de su música y también qué otros artistas incidieron en su desarrollo artístico. Recuerde, en los dossiers no solo encontrará información valiosa sobre un tema específico, sino también la opinión y postura del medio de comunicación respecto a esa temática. De ahí que le invitemos a indagar un poco más sobre este género del periodismo hipermedial. Como le comentamos en este recorrido web, en www.lajiribilla.cu puede encontrar varios de ellos. Hasta entonces, siga con Vitrales. De disímiles maneras hemos recordado durante este 2022 los 120 años del natalicio de Marcelo Pogolotti, reconocido artista de la plástica, también novelista, ensayista y crítico de arte. Entre esos homenajes ha estado la exposición Marcelo Pogolotti, Los ciclos de la historia, muestra conformada por 10 dibujos y 8 óleos pertenecientes a los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes, obras que fueron pintadas por el reconocido creador en los años 30 del pasado siglo. La selección de esas piezas muestra justamente la contemporaneidad de la obra de Pogolotti a partir de la temática social que le ocupó y la regularidad con que se producen determinados hechos históricos. La exposición Marcelo Pogolotti, el ciclo de la historia, constituye una muestra dedicada a ese gran pintor, ensayista, novelista y crítico de arte de la mayor de las Antillas, a propósito del aniversario 120 de su natalicio. Las 18 obras escogidas, pertenecientes al Museo Nacional de Bellas Artes, encierran la excelencia de uno de los más grandes pintores cubanos del siglo XX, quien supo traspasar la agudeza de su pensamiento a su obra plástica y evidenciar que el arte está, sin dudas, ligado a la historia. Entonces, encontramos este espacio, que es un espacio magnífico en el sentido de la comunicación que tiene con el público, y desplegamos aquí una selección antológica de lo mejor de la obra de Pogolotti, tanto sus dibujos como sus pinturas. Son 10 dibujos y 8 pinturas que están enmarcadas en los años 30. Lamentablemente Pogolotti pierde la vista en el año 1938, por lo tanto está recogido aquí lo esencial de su obra. Esta exposición primeramente se compone de un dibujo de la serie de nuestro tiempo. Con esta el artista dio sus primeros pasos en la aproximación a la temática social tan presente en su legado y como colofón presenta El intelectual, una pintura realizada en momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos cuadros son un reflejo de la contemporaneidad de la obra de Pogolotti, un creador cuyo arte no ha envejecido, se aprecia latente y en sintonía con la realidad del mundo. O sea, los acontecimientos y sucesos que tuvieron lugar en el periodo de la
entre guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahora están aconteciendo también. Y no se sabe si será preludio de una Tercera Guerra Mundial. Pero las manifestaciones, las golpizas, la lucha por el poder, la ansia por el dinero, las guerras, están en estos momentos de actualidad, de máxima actualidad. Entonces, en la obra de Pogolotti tenemos eso reflejado. Por eso es que decimos que se habla de los siglos de la historia, porque es una obra que es recurrente, que pasó en los años 30 y está volviendo a ocurrir ahora. Sin dudas, dichas piezas reflejan la calidad artística y la profundidad de las ideas de uno de los miembros de la primera vanguardia de pintores de la mayor de las Antillas. Digna Díaz Caraballoso, desde La Habana, para Vitrales. Lo clásico, lo popular, lo tradicional y lo contemporáneo se entrecruzan en las interpretaciones de Javier Salva, uno de los más virtuosos saxofonistas cubanos y quien también toca con maestría el clarinete y la flauta. Su nombre ha estado unido a reconocidas orquestas en la isla. De su más reciente DVD, Pequeña Cascada, junto a su grupo Z Saxos y otros proyectos, dialogó con un equipo de Vitrales. Aquí los pormenores. Una mixtura de sonoridades asociadas al lenguaje del jazz contemporáneo confluye en el más reciente fonograma de Javier Salva y el cuarteto cubano de saxofones Z Saxos. Pequeña Cascada, producido a modo de DVD por el sello Big Music, deviene así un material que exhibe la versatilidad de su música mientras propone una visión inusual, una suerte de recorrido armónico por diversos estilos. Pequeña Cascada es una obra que yo compuse inicialmente dedicada a Haskell Armentero, el clarinetista, y su ensemble Nueva Camerata. Y hice una versión para quinteto de saxofones, que ahí estuvo invitado el saxofonista Aliel González, que fue fundador también junto con nosotros del cuarteto Z Saxos. Los géneros abarcan hay guajira, hay música más bien fusionada entre la música de concierto y la música popular cubana. Y por decirlo, hay fusión también con tendencias tanto rítmica como armónica con el jazz. El álbum contiene piezas que incluyen background como muestra de una nueva línea en el repertorio de la agrupación. Asimismo, otras obras van desde la música tradicional con versiones del repertorio de Ernesto Lecuona y José María Vitier, así como adaptaciones realizadas por el maestro Javier Salva y el músico Aliel González. Cada disco para nosotros tiene un significado especial, igual que cualquier proyecto audiovisual, y nos hace ganar en experiencia y por supuesto en proyección, es como que uno evoluciona constantemente, se puede decir, cada disco es mejor que el anterior. Nosotros estamos realizando toda una serie de conciertos relativos, o sea, en alusión a nuestro aniversario, que cumpliremos 10 años en diciembre, que hicimos nuestro concierto premier en la Basílica de San Francisco de Asís, que fue el 5 de diciembre del 2002. Y este año pues cerraremos este ciclo de conciertos el 10 de diciembre en la propia Basílica, donde tendremos invitados a varios de los músicos que han participado junto con nosotros en los diferentes conciertos y presentaciones a lo largo de este tiempo, ¿no? Y ahí abarcaremos un repertorio bastante, vamos a hacer un concierto ambicioso porque vamos a abordar desde periodos, por ejemplo, barroco, clásico, romántico, impresionismo, compositores cubanos. Y quisiera cerrar el concierto con una obra que estoy escribiendo para 8 saxofones, donde estarían implicados los músicos que van a participar en este concierto.
Desde el lenguaje del jazz y la fusión armónica de disímiles recursos, Javier Salva y Zeta Saxos nos deleitan con el DVD Pequeña Cascada, una producción que como regalo por su 10º aniversario incorpora nuevas sonoridades, géneros y estilos. Desde La Habana, María Carla González Mir para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.